Bienvenidos a este Meetup del Stock LATAM de NTT Data una vez más. En esta oportunidad contamos nuevamente con la presencia de Ramón Casales como anfitrión de esta sesión. Ramón, como ya les había comentado antes, es Agile Coach Kohai de NTT Data México y en esta oportunidad va a estar hablando con nosotros sobre todo lo que tenemos que saber de los OKRs. Ramón, pues como ya les mencioné, ha estado liderando otras sesiones anteriores. Algunos de ustedes ya tuvieron el placer de compartir con él otros talleres. Y pues en esta ocasión nos encontramos para hablar del tema en mención. Recordamos a toda nuestra audiencia que durante la sesión podrán dejar sus preguntas pulsando el botón Ask Question en la parte inferior de sus pantallas. Estas serán respondidas hacia el final del Meetup. Sin más preámbulo, dejo a Ramón con ustedes. Ramón, bienvenido. Gracias, Pau. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos. Muchas gracias por estar aquí una vez más. Bien comenta Pau, el tema de hoy, igual que los anteriores, bastante valioso. El tema de los OKRs, seguramente de alguna forma u otra ya lo estamos escuchando, lo estamos aplicando y es algo que sin duda nos lleva a retarnos de qué es, cómo funciona, qué es lo que necesitamos hacer, ¿no? Y para esto, en esta sesión en particular, vamos a estar entendiendo pues, qué son, cómo se generan errores comunes y algunas recomendaciones, ¿no? Si bien hay mucho material que actualmente podemos consumir en línea, en este Meetup estamos buscando dar como un poco más de énfasis, alguna vista que tal vez ayude a resolver algunas dudas comunes, ¿no? Más sobre todo cuando a lo mejor es la primera vez que estamos realizando este tipo de ejercicios, queremos implementar este tipo de sistemas, o si bien ya tenemos una dinámica que actualmente estamos usando, pero queremos refinarla, queremos entender, tal vez tenemos cosas que necesitamos cambiar, por dónde lo hacemos, qué empezamos a hacer diferente, ¿no? Varios de estos temas los estaremos abordando durante este meetup. Y bien como dijo Pau, vamos a tener ahí oportunidad de resolver algunas dudas y respuestas. Y de igual forma, terminando este meetup, y si van a tener la oportunidad incluso de volver a revisitar la grabación, ¿no? Entonces, igual, si en esta ocasión alguien ya nos está viendo en la grabación, no se preocupe, muchas de las actividades también vamos a poder interactuar una vez ya terminada la grabación, ¿va? Bien decía Pau, y ahí nada más para que todos lo tengamos en cuenta, un poco acerca de mí, pues bien decía, soy un Agile Coach por parte de la Entity Data, cuento con una certificación actualmente como Professional Scrum Master, tengo igualmente una certificación de Agile Leadership, una maestría en Administración de Proyectos, unos datos personales también para que tengan noción. Soy un ávido lector, me gusta leer de todo y a la vez me gusta practicar la escalada de roca. Llevo mucho tiempo haciéndolo y la verdad me es muy agradable hacerlo, ¿no? Entonces, un poco también para romper el hielo en ese sentido, ¿no? Y pensando en eso, me gustaría empezar a darles como un panorama general de lo que vamos a ver. Vamos a entender un poco algunos de los antecedentes rápidos, seguramente algunos ya los tengan más presentes que otros. Sin embargo, es importante partir de una base común de dónde surgen los OKRs o por qué se vuelven tan importantes, tener una idea clara de qué significa la estructura de los diferentes elementos de ese OKR, con algunos ejemplos incluso que vamos a tener oportunidad de revisar. Un punto clave que vamos a también tocar durante la sesión, leading versus lagging, no se preocupen, cuando lleguemos a esa parte en cuestión voy a entrar un poco más a detalle, pero sin duda es una parte fundamental para el momento de que estamos realizando estos OKRs. Y ya por último vamos a entrar de lleno a unos casos en particular que son errores comunes que, al menos en mi experiencia, yo he visto, seguramente muchos de los que estamos aquí conectados lo han vivido, y pues entenderlo y analizarlo un poco más para saber qué podemos hacer diferente, ¿no? Esta va a ser toda la agenda que vamos a estar tocando en la sesión de hoy. Esperamos que sea de valor para todos ustedes y puedan llevarse algo para que puedan aplicarlo, ya sea directamente con sus equipos o en los diferentes proyectos en los que estén, ¿va? Eh, Antes de comenzar como tal en la dinámica y un poco los diferentes temas, me gustaría comenzar con una breve actividad de rompehielo, ¿no? Es una actividad en una aplicación bastante buena que se llama Mentimeter. Como pueden ver, hay un código QR en la pantalla. El código QR lo pueden escalar cómodamente con su celular. De igual manera, en la parte de adjuntos tenemos este link que nos lleva igualmente a la encuesta y vamos a dar un poco de tiempo en lo que se están incluso incorporando varios de
de los invitados a esta sesión. Entonces, la importante aquí, equipo, es, vamos a responder esta pregunta, ¿no? ¿Qué te viene a la mente cuando hablamos de OKRs? Ya sea en la experiencia, ya sea es la primera vez que los oigo, en fin, tratemos de hacer vamos a hacer una lluvia de ideas. Ahorita vamos a ver cómo va saliendo la lluvia de palabras y con esto vamos a entender un poco, pues, qué es lo que vamos viendo, qué es lo que es la expectativa. Voy a dejar la pantalla todavía aquí, todavía proyectada antes de moverme hacia la parte del Mentimeter para aquellos que van llegando, por favor ayúdenos ahí a escanear el código QR o entrar en la parte de adjuntos del lado derecho. Justamente vamos a poder tener este link con el cual vamos a acceder y ya sea que quieran dejar una palabra, varias palabras, lo importante aquí es ¿qué te viene a la mente cuando hablamos de OKRs? Cosas buenas, cosas malas, alguna idea, varias ideas, no se preocupen. Ahora sí que aquí lo importante es empezar a entender qué es lo que vemos o qué es lo que entendemos, ya sea desde la experiencia, no, yo fíjate que yo tengo puras historias de terror o a mí me ha ido muy bien, no importa, ahora sí que aquí lo importante es qué vemos con los OKRs, ¿no? ¿Qué es lo que se nos viene a la mente con los OKRs? Sobre todo para que con esto vayamos entrando en materia próximamente, pero es importante al menos ver qué es lo que estamos viendo entre los diferentes participantes, ¿va? Veo que ya están empezando a llenar equipo, entonces me voy a pasar directamente al Menti para que puedan acceder, para ver qué es lo que estamos comentando respecto a los OKRs. ¿Ok? Vamos a ver, tenemos, ok, en primera y en la primera palabra que se viene así en grande, vemos objetivos, ¿ok? Sí, objetivos, métricas, muy bien, metas también, interesante, que es medible, indicadores, ok, sí, alineación, estrategia, foco, ok, interesante, son estas palabras que empiezan ahí a surgir, sin duda, muy bien. Ahora sí que estadísticas, muy bien. Primera vez que lo oigo, excelente, gracias ahí por la, la honestidad. Romper objetivos medibles, interesante. Digo, no necesariamente entendamos un poco más a qué se refiere esa parte de romper objetivos medibles, pero esperemos ahí durante la conversación salga, ¿no? Difícil, ok, interesante. Mejora, control, desafío. Muy bien, sí, los OKRs tienen ahí un cierto elemento de desafío que también vamos a estar trabajando. Números, ok, parece ser que las palabras principales que se están ahí concentrando al centro sigue siendo estrategia, objetivos, métricas, metas, sin duda elementos clave que tienen que ver con la parte de los OKRs. Metodología, veo que también por ahí anda. ¿Qué más tenemos? A ver. Mediciones, proceso, trabajo, muy bien. Sincronización, sí, sin duda, la parte de los OKRs, cuando entendemos cómo funcionan y cómo interactúan cada uno de ellos, sin duda generamos esta cuestión de sincronización. Transparencia, muy bien, sí, también la parte de transparencia es importante dentro de los OKRs, entonces sí, eso es clave para todo lo que vamos a hacer. Ok, vemos ahí la parte de Scrum, interesante también. Sí, ahora sí que no está peleado con un marco en específico de agilidad, sin duda todos tienen que ver y sin duda los OKRs fungen como una herramienta y un proceso clave para toda esta parte de agilidad que estamos buscando. Vamos a ver qué otras tenemos. Valor, interesante, sí, la parte de valor. Desafío, tecnología, ok, interesante, sí, sin duda. No, aunque no está cerrado solamente a la parte tecnológica, los OKRs ahorita, como vamos a ver, no los podemos utilizar en otros tipos de contextos y a la vez nos son bastante útiles y poderosos al momento de empezar a generar esa sinergia entre todos. Vamos a dar un minuto más a ver si se llegan a incrementar las palabras o alguna de estas, por outcome, interesante, sí, también, outcomes, sí, de hecho, parte importante de lo que vamos a ver ahí durante la plática, la parte de outcomes, sí tiene que ver bastante con todo lo que buscamos con los OKRs, ¿no? Que son sin duda partes importantes de lo que buscamos. Muy bien. Creo que no tenemos de momento más palabras. Perfecto, no se preocupen. Muchas gracias aquí, equipo, por dejarnos su feedback y un poco empezar pues, a romper ese hielo de qué significan los OKRs, ¿no? Entonces, ahora vamos a regresar a la presentación. Denme un segundo. Y vamos a entrar de lleno a la presentación, ¿no? Entonces, vamos primero a ver, me gustaría empezar con esta frase, esta cita.
John Doerr es un autor clave durante toda esta parte de los OKRs que hace unos años se hizo más popular. Y tiene esta cita que dice, las ideas son fáciles, la ejecución lo es todo. Se necesita un equipo para ganar, ¿no? Nosotros leyendo esta frase podemos empezar a entender que parte de los OKRs significa generar un equipo. Y ese equipo, ya sea dentro de un equipo, dentro de varios equipos o un gran equipo que se compone de varios equipos, ¿no? Ahora sí que empezamos a entender las diferentes dimensiones de lo que significa esto. Y a todos se nos pueden ocurrir varias ideas. Llevarlas a la práctica, darle seguimiento y conseguir esos resultados es otra historia, ¿no? Ahora sí que eso es lo que marca la diferencia en ya sea esos resultados, esos aspectos que estamos buscando, ¿no? Y ahí es donde los OKR se vuelven un aliado fundamental para poder empezar a llevar esas ideas, esa visión que tenemos a largo plazo, poco a poco a ese plano más terrenal, que lo podamos empezar a tangibilizar, ¿no? Que se vea que vamos alcanzando y vamos acercándonos a eso. Como vamos a ver más adelante, parte importante de los OKR significa ir acercándonos más bien a esa idea, cómo la vamos llevando a la práctica, ¿no? Y pensando en esto, ¿de dónde surgen los OKRs? Los OKRs tienen varios antecedentes, ¿no? En los 50, Peter Drucker, un gurú de la administración bastante conocido, empezó haciendo algo llamado Management by Objectives, que bien decía que si no lo puedes tiene una cita bastante popular, que si no lo puedes medir, no lo puedes mejorar. Y de ahí que surgen varias la idea de plantear ciertos objetivos para que de ahí podamos entender cómo estamos o no alcanzando esos objetivos, qué necesitamos hacer diferente para poder llegar a ellos, ¿no? Posteriormente ya surgen unos años después la parte de los objetivos SMART. Sin duda varios en algún momento nos hemos topado con esta parte de que sea un objetivo específico, medible, eh, realista en un espacio de tiempo definido y que al final nos vuelve algo relevante, ¿no? Que nos da a permitir seguimiento, nos va a permitir entender un poco mejor cómo estamos alcanzando esos objetivos, ¿no? Posteriormente surge, y por eso lo pongo ahí entre los 80s, Andy Grove, de hecho es ahora sí que igual el autor principal de donde surgen los OKR. John Doerr toma mucho del trabajo de Andy Grove que empezó a hacer en Intel en los 70s, 80s, y que de ahí cuando llega a los 90s, casualmente se topa con una empresa llamada Google, les explica acerca de los OKRs y bueno, el resto es historia, ¿no? Muchos de los resultados y el éxito que ha conseguido Google a lo largo de estos años también tiene que ver con esta metodología de los OKRs, ¿no? Posteriormente, y lo pongo ahí ya por último, la parte de los stretch goals y el último libro de Measure What Matters de John Doerr, también son elementos que vamos a tocar para diferenciar un poco qué es lo que significa cada uno, con el fin de entender cómo es que los OKRs se embonan en los diferentes aspectos y cómo es que todo esto viene como un trasfondo que va evolucionando y nos permite alcanzar y mejorar esos resultados. Del lado derecho, como pueden ver, estos son ejemplos de algunas de las empresas que utilizan OKRs. Google, LinkedIn, Netflix, Slack, Intel, Amazon, Volkswagen, Samsung. Varias empresas de diferentes rubros empiezan a tomar este marco de trabajo y esta metodología como una forma de poder empezar a alcanzar esos resultados que se están necesitando. Hoy en día ya el entorno es tan volátil, es tan incierto que es importante mantener esa continuidad de cómo estamos alcanzando esos resultados, cómo nos estamos asegurando que estamos alineados a lo que queremos lograr, que al momento que lo estamos llevando a la práctica esa estrategia, estemos cerciorándonos de que sí estamos alcanzando aquello que buscamos, o en caso de que no, que sea bastante claro qué es lo que nos está deteniendo al momento de alcanzarlo, ¿no? Y pensando en esto, y un poco en los antecedentes, vamos a entrar de lleno ahora un poco a qué es lo que significa más los OKRs, ¿no? Un dato curioso para que lo tomen en cuenta, y igual haciendo toda la investigación para esta presentación, esta es una gráfica de Google Trends. Google Trends es ahora sí que igual por si tienen la curiosidad, uno puede poner un término dentro de Google Trends, busca Google Trends y podemos ver qué tan popular ese término se ha vuelto a lo largo de los años, ¿no? Si vemos esta escala histórica desde el 2004, pues casi no había nada de interés con respecto a los OKRs. Vamos avanzando en el tiempo y curiosamente, porque hay una TED Talk muy popular de John Doerr donde explica acerca de los OKRs, si vemos, aquí empieza a haber un crecimiento exponencial, donde casi ya es el 100%
del interés que estamos viendo respecto al tema, ¿no? De ahí la importancia y de ahí que haya mucho contenido al momento de que estemos realizando estos, estos contenidos, ¿no? Entonces, parte importante del motivo por el cual están aquí en estación y se los agradecemos mucho y que sin duda hay mucha curiosidad y mucho interés respecto a qué significan los OKRs, cómo funcionan, qué tienen que ver uno con otro, ¿no? Los OKRs, y pensando en esto que les comento, ¿cómo se diferencian de otros términos que van de la mano? Seguramente muchos hemos escuchado el término KPI o Key Performance Indicator. Estos son indicadores que permiten mantener ese control, ese seguimiento a los resultados. No importando qué es lo que estés midiendo, te permite tener una visión clara de qué es, ya sea ventas, ya sea número de proyectos, N. Es un KPI que nos permite mantener un seguimiento de lo que estamos haciendo. Después tenemos un objetivo SMART. Como bien les decía, el objetivo tal cual lo que nos permite es tener ese contexto y seguimiento para poder yo mandarle seguimiento de manera individual y por equipo. Después tenemos ya algunas metas llamadas stretch goal, donde casi es, vamos a hacer lo imposible. Vamos a retarnos a algo que nunca hemos hecho, que es muy difícil y demás. Vamos a salirnos fuera de la caja, de la zona de confort y tratar de hacer eso, ¿no? Y arriesgarnos a hacerlo, porque aquí hablamos de metas que son tan retadoras y tan arriesgadas que es muy difícil saber, chin, vamos a lograrlo, no lo vamos a lograr, pero sin duda son estas metas. Y ya por último tenemos los OKRs, que al final los OKRs son un sistema que nos permiten mantener una armonía y una alineación, ¿no? Sobre todo, no solo a nivel equipo, sino incluso entre varios equipos de trabajo que nos permitan asegurarnos de que estamos alcanzando aquello que estamos planteando, ¿no? Es importante hacer esta aclaración porque sin duda ya al momento que estamos haciendo la práctica o cuando estamos entendiendo un poco más, llega a haber mucha confusión de, oye, pero ¿cómo se diferencia esto de un objetivo SMART? Pero pues si yo ya tengo KPIs, pero si yo ya los estoy midiendo, ¿no? O sea, realmente la magia del OKR no solo es en, pues, resolver cada una de las partes con la ecuación que ahorita vamos a ver, sino entender cómo se alinea dentro del todo y cómo cada una de estas partes conviven dentro de ese sistema, ¿no? Que sin duda son parte clave de toda la parte de los OKRs que vamos a ver en la sesión de hoy, ¿no? Y entrando más de lleno, esta ecuación de los OKRs, ¿qué la compone? ¿Cómo funciona cada una de las partes, ¿no? La estructura de los OKRs se divide básicamente en tres. Primero tenemos los objetivos. Y aquí los objetivos, más allá de que sea un objetivo SMART, o sea, lo importante es que el objetivo mencione qué queremos lograr, aunque sea de manera cualitativa, pero nos quede claro qué es lo que queremos hacer. Algo que normalmente pasa es que estamos viendo un objetivo y nadie le entiende, o al menos todo el mundo dice, sí, sí le entiendo, pero en la práctica es, oye, pero no entiendo qué hay que hacer, ¿no? Y al final el objetivo tiene que ser tan claro que no importando la persona que lo lea, tenga claro qué es lo que queremos lograr. Y por ende, esto nos va a permitir foco hacia lo que queremos conseguir, ¿no? Posteriormente tenemos los resultados clave. Los resultados clave son básicamente esas señales que nos permitirán saber si vamos en esa dirección correcta. Son palancas para ir midiendo esos avances, ¿no? Y pensando en esto, si nosotros tenemos claro qué es lo que queremos hacer, los resultados clave nos van a permitir saber qué tan cerca o qué tan lejos estamos de ello. Podríamos decir, vale, yo tengo este objetivo y seguramente con 20 resultados clave, si los cumplo todos, he conseguido ese objetivo. Es una posibilidad, sin embargo, lo que buscamos es que sean los más relevantes, que sean de 3 a 5, que sean los más importantes, los más claves, que si sabemos que uno de esos 3 o 5 resultados clave nos está dando, bueno, por ende, es posible que no alcancemos o esté en riesgo alcanzar ese objetivo, ¿no? Entonces, de ahí importante, más allá de anotar todas las especificaciones de que tengamos para conseguir ese objetivo, nos enfoquemos en las más relevantes. Y por último, las acciones. ¿Qué hacemos para alcanzar lo anterior? ¿Cuáles son esas actividades que vamos a estar realizando en el día a día? Hago esta aclaración y como veremos más adelante, porque a veces es difícil diferenciar dónde es qué es lo que queremos conseguir, a qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y de ahí que es importante tener muy claro que queremos realizar esta situación, así sabremos de esta forma cómo lo vamos a conseguir y las acciones que necesitamos realizar son las siguientes, ¿no? De esta manera, ahorita suena bastante teórico, pero permítanme ir avanzando hacia algunos ejemplos que ayuden a entender esto.
Supongamos que tenemos una empresa de TI, ¿no? Una empresa que se dedica a tecnologías de información, etcétera. Tiene este objetivo: mejorar la viabilidad de la infraestructura existente en el Q3 2022. Es muy claro qué es lo que quieren conseguir y en qué momento lo quieren conseguir. Perfecto. ¿Cómo sabremos o cómo sabrán que están alcanzando ese objetivo? Bueno, tenemos un indicador, un KPI llamado el downtime, ¿no? Entonces, la idea es, queremos reducir ese downtime promedio de 18 horas a 10 horas en este trimestre. Ok, ya entrada nos va diciendo de dónde partimos y hacia dónde queremos llevarlo. A la vez tenemos otro KPI que se vuelve el mean time to repair, que se refiere a cómo estamos resolviendo los incidentes. Bueno, normalmente nos tardamos 3 horas, queremos reducirlo a 1 hora. Y a la vez, si tenemos este tiempo promedio entre fallas, que es ese otro KPI, lo tenemos de 280 días, queremos que las fallas se alarguen, que la verdad que los sistemas, los servidores, todo el producto que estamos realizando no tenga ningún fallo, que no tengamos que estar actualmente resolviendo esas cuestiones, ¿no? Entonces tenemos esos 3 resultados clave. ¿Y qué es lo que necesitamos hacer? Bueno, pues un punto de partida sería, pues vamos a empezar a ver causas raíz de recientes incidentes, revisitar términos y condiciones, a lo mejor con proveedores que están afectando esta situación, o incluso empezar un proceso de renovación en el caso de estos servidores que a lo mejor nos están generando mucho conflicto. Como pueden ver, y por eso pongo del lado izquierdo algunos de esos KPIs, muchos de los OKR se construyen a partir de los KPIs que manejamos, ¿no? Donde podemos ver que si queremos lograr un objetivo, nosotros tenemos que saber cómo empezamos a medir eso. Y de ahí que los KPIs sean importantes. Solo que los KPIs por sí solos no nos van a decir mucho. Tenemos que darles un contexto hacia qué es lo que queremos buscar. Más allá de decir lo queremos bajar, en el caso del primero, de 18 horas a 10 horas, ok, ¿qué es lo que queremos alcanzar con eso? Viabilidad de estructura existente. Perfecto. Entonces ya la conversación no es tan operativa. Sabemos dónde está la alineación y cómo es que esto va de la mano, ¿no? Ahorita vemos una empresa de TI. Vamos a pasar al siguiente ejemplo, que en este caso en particular vamos a pensar en una empresa de banca. Y como objetivo se plantearon pues la adopción de tarjetas de crédito, ¿no? Pensando a cómo se empieza a incrementar ese canal de consumo para los clientes, ¿no? ¿Cómo sabremos que estamos alcanzando ese objetivo? Bueno, pues de entrada, pues tenemos que incrementar el volumen de transacciones a por lo menos un 10% de manera mensual. Es decir, que estén usando la tarjeta recurrentemente más los que la tienen. ¿Sabes qué? Tenemos un sistema que nos va a permitir mejorar la alerta de pago para las tarjetas. Necesitamos sacarlo este trimestre para incrementar la adopción. Perfecto. Y a la vez necesitamos incrementar esa captación de clientes en un sector socioeconómico específico. Perfecto. Entonces, esos son los resultados que queremos conseguir. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a intentar incrementar algunos convenios con servicios de streaming como una forma, entender si podemos completar ya las fases de pruebas y Family and Friends para liberar la alerta de pago, por ejemplo, o reforzar una campaña comercial con un socio comercial X, ¿no? Y aquí, por ejemplo, como pueden ver, es la misma lógica. Tenemos claro qué es lo que queremos conseguir y cómo es que nos estaremos dando cuenta de esos diferentes resultados. Y no partimos desde cero. Como pueden ver, igualmente tenemos algunos KPIs que nos permiten entender de dónde podemos empezar a medirlo. Y esa es la clave aquí. Cuando empezamos a hacer ejercicios de OKRs y surge mucho esta ansiedad, pero ¿cómo lo escribo? ¿De dónde parto? Bueno, muchas veces tener esos KPIs que nos permitan entender al menos qué es lo que estamos midiendo es una primer base que nos permite construir después esos OKRs, ¿no? No solo el KPI por sí solo nos va a decir ya es un OKR, no. Tenemos que alinearlo y entender cómo es que esto va relacionado a lo que queremos conseguir y etcétera, etcétera, ¿no? Por último, me gustaría pasar ahora con una empresa de una aseguradora, ¿no? Como último ejemplo. Y en esta empresa, por ejemplo, quiere incrementar los ingresos de operaciones para el tercer trimestre 2022, ¿no? Ahora sí que como cualquier empresa, en este caso de este sector, pero puede ser cualquier otro, quiere incrementar los ingresos. Perfecto. ¿Cómo sabremos que estamos alcanzando esos resultados? Bueno, de entrada queremos incrementar los ingresos de 250 millones a 300 millones, ¿no? Perfecto. Parte de estos ingresos tienen que ver con las inversiones que están haciendo la aseguradora en los fondos de inversión. Entonces, ¿sabes qué? Queremos cambiar de este nivel de participación del 50 al 70. Ok. Y a la vez queremos incrementar este net income del 6 al 10%, ¿no? Como pueden ver,
son 3 KPIs también muy relacionados al sector, pero que también nos empezarán a decir, ok, con esto vamos sabiendo qué tan cerca o lejos vamos de ese objetivo. ¿Qué acciones necesitamos hacer? Bueno, pues si estamos pensando en fondos mutuos, bueno, diversificar el portafolio de inversiones sería un primer paso, entender qué nos está haciendo para poder mejorar esos fondos actuales y otros posibles candidatos que cumplan esos criterios. O sabes qué, a lo mejor es una cuestión de gastos. Tal vez si necesitamos encontrar algo en gastos para reducir eficiencias. Y lo mismo, tenemos una serie de KPIs que por sí solos no nos dirían mucho, pero cuando los empezamos a alinear bajo esta estructura, poco a poco podemos entender hacia dónde vamos, qué es lo que queremos conseguir, dado que por lo veremos más adelante. Muchas veces tenemos varios objetivos, varios KPIs, varios indicadores que nos permiten ver qué es lo que está sucediendo, pero no es sencillo decir y responder, ok, ¿y hacia dónde vamos? ¿Qué queremos lograr? Es una pregunta que, dependiendo la complejidad y la estructura de las empresas o de los equipos, no es fácil de responder. Es más, hay quienes no la pueden responder. ¿Sabes qué? No sé. Y ahí es parte también de cómo es que esa alineación, como vamos a ver más adelante, va, va bajando en los diferentes niveles en la organización y que tal vez haya cuestiones que no se están tomando en cuenta o que sin duda son clave para generar esta alineación, ¿no? Bueno, por ende, ya vimos estos 3 ejemplos de cómo significan o qué significan los OKRs en estos tipos 3 sectores. Fueron 3 sectores, pero no se preocupen, de todas formas, en otro tipo de sector son igual de válidos. Nada más bien cuidemos la parte, qué objetivo queremos conseguir, cómo sabremos que estamos llegando a lo cierto, podemos guiarnos ahí de esos KPIs que estamos utilizando y qué acciones son las que estamos realizando o vamos a realizar para alcanzar esos objetivos, ¿no? Primer error, y como bien lo empezaba a decir, ¿cómo funciona ese cascadeo? ¿No? Nosotros partimos, como cualquier empresa, de un propósito, de objetivos anuales. Esa sería como la primera parte. Y vamos viendo en la escala de los niveles organizacionales que eso está a un nivel de comité ejecutivo, de una barra de directores. Ok, se va definiendo esos objetivos. Después vamos teniendo diferentes unidades de negocio, donde cada unidad de negocio, tomando los objetivos de arriba, va creando sus propios objetivos para ver cómo se alinean. Y dentro de esa unidad de negocio ya empezamos a ver diferentes equipos o subcélulas que son las que tienen que realizar cada una de estas. Parte importante, y por eso es que los OKRs son una herramienta clave, es que permite transparentar quién funge o quién apoya en este objetivo, cómo se van alcanzando, cómo se permiten lograr, ¿no? Voy a ponerlo como ahora esta misma estructura pensando en un ejemplo. Un propósito que seguramente es bastante común, ser la empresa número 1 en nuestro sector. Para eso, el objetivo claro es, necesitamos crecer tanto en ventas para el próximo año. Perfecto. Si vamos viendo a los diferentes rubros, vamos a encontrar que, por ejemplo, el negocio necesita impulsar canales de venta, necesita tener un nuevo producto y sobre todo redefinir ese modelo operacional de un artículo que es el top seller. Perfecto. Marketing, ¿sabes qué? No, yo tengo que estar midiendo y cuidando mis ROAS, yo tengo que estar midiendo mis activaciones, yo tengo que tener una alianza, tengo que cerrar sí o sí ese trato con ese equipo, ¿no? Y todo eso, en teoría, me va a dar ventas. Perfecto. Y a la vez, la cadena de suministro, logística. ¿Sabes qué? Nosotros tenemos que reducir los tiempos de entrega, incrementar el rango de cobertura y reducir los inventarios. Con esto vamos a asegurarnos de que vamos a alcanzar eh, este objetivo de ventas. Si se dan cuenta, y lo que normalmente sucede cuando hacemos este tipo de ejercicios, es que a veces la misma área funcional se enfoca tanto en lo que está realizando dentro de sí misma que no se da cuenta de las dependencias que tienen con otras áreas, con otros equipos. Y seguramente pasa, y yo lo he visto y muchos se lo han visto seguramente, que al momento que estamos buscando tener una revisión trimestral de resultados, no llegamos a ese número. ¿Por qué? Es que el área de marketing omitió esta situación. Ok. No, es que logística no está realizando estos proyectos. Ok. Eso ya después. Lo importante de los OKRs y lo que nos permite tener es conversaciones antes. Ok, vamos a tener una dependencia. ¿Cómo asegurarnos que sí sea o sí la prioridad de la otra área funcional? Perfecto. ¿Qué necesitas de esta área? ¿Cómo nos organizamos? Estas conversaciones permiten tener mayor visibilidad de lo que queremos conseguir. Evitamos esa caja negra que de pronto solamente vemos cada corte trimestral o mensual o semestral, dependiendo la empresa, y que podemos entender mejor
cómo nos anticipamos antes. Oye, ¿sabes qué? Es que sí esta sí va a ser nuestro objetivo, pero necesito apoyo en esto otro, ¿sabe? O cómo empezamos a negociar, cómo empezamos a entender mejor las interacciones de los diferentes equipos. Esto con el fin de asegurarnos de, pues, tenemos que crecer en ventas. Eso es muy claro, va desde arriba. Solo que al momento de tratar de lograr ese objetivo, dado que hay mucha interdependencia entre las diferentes áreas, es importante mantener esa visibilidad entre todos y sobre todo que esos objetivos y esos OKRs sean claros. Si se dan cuenta, en este ejemplo, los KRs de las diferentes unidades de negocio se vuelven los objetivos de los equipos que ya al final van a estar operando. Ok, pues tenemos un equipo de atracción que va a estar buscando los canales de venta, ¿no? Tenemos un equipo de logística que es el que va a estar midiendo en inventarios en nuestro centro de distribución, ¿no? Esos equipos, ya cuando hablamos los que están operando esta estrategia, es importante que tengan muy claro a dónde le pego, qué es lo más importante y sobre todo entender, ok, no lo voy a poder lograr solo, necesito esta otra área, tengo esta interdependencia. Y estas conversaciones, entre más prontas las tengamos, más allá de un cierre de un periodo, nos podemos evitar quizás sorpresas que no nos estábamos esperando o incluso tener más claro de si no estamos alcanzando esos resultados, ok, ¿qué fue lo que nos jugó en contra? ¿Qué es lo que tal vez estamos omitiendo? ¿Cómo garantizamos que ese feedback se está dando entre los diferentes equipos? No solamente un área funcional dentro de sí misma como un silo, sino todas las áreas como un sistema orgánico que se comunica entre cada uno, tanto de arriba abajo como transversalmente y lateralmente, ¿no? Esto es cuestión de práctica y sin duda es parte importante de empezarlo a hacer para generar las conversaciones. Y sí, van a ser conversaciones en algún momento incómodas porque probablemente nos estamos dando cuenta que hay cosas que se están omitiendo tal vez de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, en fin. Pero ahí es importante entender, ok, pero ¿cuál es el foco? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué necesitamos para alcanzar de eso? Y una vez que nos decidamos de qué es lo más importante, que tengamos claro ese OKR para ese periodo, perfecto, cada cuándo lo vamos a estar midiendo, etcétera, que ahorita lo vamos a ver ya más adelante en otros los errores comunes, ¿no? Pero para esta parte y este primer error, lo importante es sí generar esta sinergia entre todos los involucrados, no importando el área funcional y sobre todo levantar la mano y hacer visible, porque entre más visible sea estas dependencias, estos proyectos, etcétera, podemos garantizar que sean bastante exitosos, que generen el valor que estamos buscando que generen y que al final nos permitan alcanzar esas metas anuales o del periodo que definamos, ¿no? Muy bien, entonces con esto ya vimos el primer error. Ahora, dentro de este concepto, como ya les empecé a comentar, los KPIs juegan un papel muy importante. Y de ahí me gustaría hacer una aclaración a lo que les decía de los KPIs, ¿no? ¿Qué significan los KPIs lagging versus los leading, ¿no? Suena el concepto bastante sofisticado, pero una vez que lo entendamos es bastante sencillo. Los indicadores lagging son básicamente métricas que son el resultado, lo que también se conocería como outputs. Investigando me gustó mucho esta aclaración. Son fáciles de medir, pero son difíciles de cambiar. Y aquí podemos entender, por ejemplo, ventas, gastos, utilidad, otros ingresos, porcentaje de market share, porcentaje de ROI, etcétera. Si se dan cuenta, muchos de esos son KPIs que sin duda todo el mundo los trae en la mente, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Tenemos que trabajar en venta, tenemos que trabajar en gasto, tenemos que reducir costo, etcétera. No son fáciles de cambiar, o sea, son realmente bastante retadores y que son la suma de varias cosas que nos van a decir, o sea, que al final de un periodo, ya sea a nivel del mes o el trimestre, vamos a saber si estamos alcanzando o no esa meta, ¿no? O dependiendo del nivel que estamos midiéndolo, pues tiene que ser incluso más inmediato para saber si estamos subiendo venta, etcétera, ¿no? Pero son básicamente esos son los outputs. Ahora bien, ¿cuáles son los leading? Los leading son básicamente métricas que son necesarias para alcanzar esos objetivos. Esos son los inputs. Son cosas que podemos observar. Y aquí la cuestión es dinámico. Lo vemos, sucede en cualquier momento, mas no necesariamente es fácil medirlo. Y aquí podemos entender muchos de los KPIs que podemos ver que no entran como los de arriba, que pueden ser porcentaje de número de releases liberados, tiempo promedio, quejas atendidas, en fin, estos KPIs pueden variar dependiendo del sector o del contexto. Pero si se dan cuenta, estos sí los podemos empezar a medir, sí los podemos empezar a monitorear.
y de alguna forma empezar a entender cuál es el efecto que empiezan a tener, sobre todo con los de arriba. Porque muchas veces tenemos tan presentes los de arriba, que son esa parte de ventas, gastos, etcétera, y sin darnos cuenta omitimos o en la misma operación no nos damos cuenta que hay otros indicadores que podemos empezar a medir y que sin duda si los cuidamos, si los mejoramos en esos, tal vez no tengan un gran efecto o tal vez sí, dependiendo obviamente la relación con respecto a los de arriba, pero podemos empezar a ver en qué estamos mejorando, en qué necesitamos, qué nos está deteniendo, qué estamos teniendo un stopper, qué es lo que necesitamos resolver, ¿no? Y toda esta parte sin duda nos va a permitir empezar a hacer esa unión entre, ok, necesitamos alcanzar estos indicadores de venta, etcétera. Regresémonos un paso atrás. ¿Qué es lo que qué podemos empezar a hacer para medir y decir, ok, cuáles son los que le pegan a la venta? ¿Cuáles son los gastos? ¿Cómo lo empezamos a medir? ¿Qué necesitamos reforzar? Etcétera. Y poco a poco mejorar en esos, eventualmente nos darán los de arriba, ¿no? Solo que en el rush de la operación, etcétera, es difícil mantener esas conversaciones porque al momento de que estamos viendo que un resultado no está saliendo igual, la conversación inmediata es ¿qué fue? ¿Quién fue? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Cómo lo hacemos? Resolvemos soluciones, rápido, rápido. Cuando pues un análisis previo y estas conversaciones de manera anticipada, sin duda nos van a permitir saber de, oye, ¿sabes qué? No estamos alcanzando estos KPIs, es probable que no alcancemos este otro. ¿Qué necesitamos hacer antes para poder realizar esto? ¿No? ¿Cómo mantenemos una cultura de prevención? No más allá de solamente reaccionar cuando ya está sucediendo todo. Proactivamente, veamos con anticipación cómo nos preparamos mejor para esos momentos, ¿no? De la mano, pensando en esto, me gustaría pasar entonces ahora al siguiente error. El siguiente error que pasa mucho cuando estamos empezando a construir estos OKRs tiene que ver con actividades por key results. ¿A qué me refiero? ¿No? Pensemos que nuestro objetivo, como lo ven aquí, el lagging es, necesitamos reducir el gasto en las cuentas claves de tanto a tanto durante el próximo año. Como pueden ver, aquí pongo incluso XX porque lo que buscamos no es necesariamente el número exacto, ¿no? Muchas veces también surge la conversación es que tienes que decirme exactamente en qué momento, cuánto y cómo va a ser. Ok, tal vez en ese momento sea difícil sacar un estimado, un número tal, podemos dejarlos XX con la promesa de después ya actualizarlos con, ¿sabes qué? El mejor nivel es bajarlo de tanto a tanto, subirlo de tanto a tanto, ¿no? Pero bueno, ese es nuestro resultado lagging. Ok, ¿qué es lo que necesitamos hacer? ¿Cuáles son esos KPIs leading para poder entender? Ah, pues aquí tenemos el primero, que es reducir el número de contactos. Entonces, el KPI tal cual es el número de contactos por retraso. Ah, pues tenemos que reducirlo de tanto a tanto, ¿no? Para fines de ejemplo, pues no puse los números, pero obviamente cuando lo estén aplicando vamos a poder encontrar más minutos. Siguiente es armar listado de 10 principales fuentes de gastos. Si dan cuenta, aquí es la acción como tal, ¿no? Ahorita me regreso a ese. Y el último es reducir cuenta de proyectos fuera de tiempo. Como pueden ver, el KPI es la cuenta de proyectos fuera de tiempo, porque si entonces podemos empezar a decir, oye, ¿sabes qué? Tenemos tantos proyectos fuera de tiempo, si los empezamos a reducir, probablemente vamos a impactar el gasto en tanto. Ah, ok, perfecto. Y así los empezamos a monitorear. Me regreso con el segundo. Esa tal cual es una acción. O sea, cualquiera de nosotros, de los que estamos aquí presentes, si tenemos o sea, vemos todo, nos comparten la situación, digamos, no, pues voy a empezar a hacer este listado. Ok. Y sin darnos cuenta, nos lanzamos de lleno a empezar a operar, ¿no? Cuando empezamos a ver esto, y creo que aquí es importante entender la parte de las preguntas, ¿no? ¿Cuáles son los outcomes que queremos alcanzar con esos listados? ¿Qué quieres conseguir con eso? ¿Hacia qué está alineado? Y esta pregunta es fundamental porque muchas veces hay acciones que creemos que van a impactar a ese objetivo o a ese resultado clave, cuando en realidad no lo son. Y eso es producto tal vez por el entendimiento de toda la estrategia. ¿De qué otros equipos depende? También una pregunta fundamental, porque si al final yo tengo una dependencia fuerte con X equipo, pues si no se resuelve esa dependencia, va a ser muy difícil que logre alcanzar ese resultado. Y a la vez, ¿qué iniciativas o KPI nos van a ayudar a dar ese seguimiento? Si se dan cuenta, esta última lo que busca es entender, ok, tú quieres lograr reducir ese gasto, perfecto. Tú vas a hacer esta actividad, ok, ok, cuando estés realizándola, ¿qué vas a ver o sea, dónde va a impactar? ¿Qué indicador te va a decir vas por buen camino? Y aquí pensando en el indicador, puede ser tanto un indicador numérico como los que mencionaba en los ejemplos anteriores, como también puede ser el hito o el resultado de lo que queremos alcanzar, como vimos en uno de los ejemplos.
necesitamos terminar el Family and Friends de este proyecto. Si no lo terminamos, ahí no podemos avanzar, ¿no? Y de ahí importante eso, porque ya nos permite decir, o sea, la actividad es el listado, pues por ejemplo aquí, pero tal vez el resultado clave es más bien identificar o reducir las fuentes claves de gastos de tanto por ciento a tanto por ciento. Si se dan cuenta, ese es un resultado a partir de esa acción, porque ¿para qué harías ese listado de las 10 principales fuentes de gasto? ¿No? Y esto es un ejemplo muy común, pero muchas veces los equipos están tan acostumbrados a estar tan de lleno en la operación que pensar en esta alineación estratégica implica decir, ok, esto que estoy haciendo, ¿a qué le pega? ¿Cómo voy a saber que voy en el correcto? No solamente pues lo hice y ya. No, se tiene que entender mejor cuál es la alineación de los que van de la mano en cada uno de esos proyectos, ¿no? Otro error común, ahora sí que lo estamos analizando aquí con el fin de que podamos tener más claro y qué hacer al respecto, pero que nos permita saber cómo realizarlo, ¿no? Podemos utilizar estas preguntas para empezar a indagar un poco mejor y refinar esos OKRs, que eso es parte importantísima de esto. Se puede refinar. No quiere decir que alcancemos la perfección, pero que sean mejores, que sean más claros, que sean menos ambiguos, que sean más sencillos de entender, ¿no? Y eso es parte importante porque al momento de conseguir eso, pues la alineación va a ser transparente en todos los sentidos que mencionamos antes. Bien, ahora vamos a pasar entonces al último error que estamos planteando aquí. Seguimiento, los champions. Bueno, cuando nosotros hacemos estos ejercicios y sucede, tenemos un plan anual, tenemos objetivos trimestrales, etcétera. Definimos todo el ejercicio, tenemos claro qué es lo que queremos hacer. Empieza el primer trimestre, pasa el primer trimestre, no estamos alcanzando los objetivos. Fine. Pasamos al segundo trimestre, no los estamos alcanzando. Ok. Tercer trimestre, China, ahora sí los tenemos que alcanzar, sí o sí se nos está acabando el año, ¿no? Y una conversación recurrente es, ok, ¿quién quedó como responsable? Y ahí sería como este juego de señalamiento de fulanito, X persona no está haciendo la parte, el área tal no está haciendo eso. Y muchas veces ese seguimiento, esa pérdida puede ser porque solo lo estamos analizando, planeando una sola vez y estamos, sí, solamente revisando resultados. La otra es, ok, ¿quién es el owner del resultado clave? Y al momento se obvia, porque es que todos sabíamos que tenía que ser el área tal, menos el área que tenía que realizar eso. Entonces, pues surge una conversación de en qué momento me hiciste saber que este iba a ser el objetivo. Esto pasa mucho cuando, por ejemplo, tenemos áreas de soporte o que dan servicios a otras áreas dentro de la empresa, donde se vuelve difícil decir, si me hubieses dicho que esa era tu prioridad, bueno, yo hubiese hecho ajustes, ¿no? En fin, frases y este tipo de conversación seguramente las hemos escuchado de algún modo en algún momento. Y por último, a veces la operación es tan constante que es muy difícil saber, ok, a ver, o opero el negocio o le pongo claro a los resultados clave, o una u otra, ¿no? O sea, no puedo mantener las dos. Y ¿sabes qué? Prefiero mantener el negocio porque a partir de mantener el negocio sale todo lo anterior. Asumimos que sale todo lo anterior, siempre y cuando algo no sale, ¿no? Y pensando en esto, y aquí es donde entra una parte importante, que son estos ejercicios de QBR, les llamamos, un Quarterly Business Review, en donde pues revisitemos constantemente cada trimestre, pensando en esta parte de los marcos ágiles, de generar un feedback constante, de tener una visibilidad clara, para entonces saber cómo vamos, porque si no, todos obviamos y asumimos de todos alcanzamos los resultados hasta que nadie no se pueden alcanzar y muchas veces es porque en el Inter se obvian cosas o que la misma operación nos consume. Si hacemos ciclos y cortes más quincenales, podemos tener más claro eso. Y la segunda parte, ¿cómo conversamos esas dependencias? Porque muchas veces las dependencias no son claras o a veces se están obviando. ¿Cómo replanteamos esas hipótesis para hacerlas más claros los responsables? A la ejecución, a los ajustes, para que entonces tengamos más, que la conversación sea más rica más allá de, es que el área tal no hizo esa parte del trabajo. No, o sea, tratemos de avanzar y enriquecer la conversación para entonces decir qué fue lo que estuvo en juego. Tal vez la hipótesis no fue clara, no se avisó, en fin, podemos encontrar diferentes casos, pero más allá de solamente un solo señalamiento a X área o áreas, incluso dependiendo los resultados, podemos entender mejor y prepararnos mejor. Que parte importante de todo esto, como lo dije anteriormente,
cómo nos preparamos antes, cómo seamos más proactivos, más allá de que reactivamente, chin, esto ya no salió, vamos entonces a hacer algo al respecto, ¿no? La parte importante de los OKRs es generar una anticipación y que se vuelva cíclica para que entonces tengamos una idea de lo que vamos realizando. Pensando esto, y esto es a modo de sugerencia, de ejemplo, en este seguimiento de los OKRs, definimos anualmente unos OKRs, empezamos a entender esas dependencias y la visibilizamos entre las diferentes áreas de negocios. Priorizamos qué es lo más importante, porque ahí es donde entra mucho el juego de decir, tal vez lo más importante para ti no es lo más importante para mí, pero ¿dónde encontramos un justo medio? ¿Cuál va a ser la iniciativa o el proyecto que nos permita alcanzar eso? Posteriormente tenemos una sesión de QBR para entender, ok, estamos de acuerdo, lo revisamos, necesitamos hacer cambios, ajustes. Dependiendo de eso, hacemos cambios, ajustes y sobre todo lo hacemos visible entre todos los que tengan que tener esa visibilidad para que entonces tengamos claro como la foto de, de cómo vamos y hacia dónde tenemos que enfocarnos. Que yendo al error común del que mencionaba al principio. Si esto solamente se queda en un nivel alto de la organización y no se cascadea con los de abajo, pues muchas veces los de abajo van a seguir haciendo lo que ellos creen que era lo más importante, cuando en realidad, uy, ¿qué crees? No, es que eso ya no tenía que ser, teníamos que hacer esto. En fin, como pueden ver, se empiezan a interrelacionar cada uno de estos. Y posteriormente se vuelven a revisar los resultados en los OKRs y se prepara el siguiente QBR. Y entonces este ciclo constante nos permite entender cómo se genera este ciclo de mejora para entonces decir, nos estamos acercando, nos estamos deteniendo, en dónde nos estamos trabando, qué necesitamos hacer diferente, cómo planteamos hipótesis para cambiar esto. Porque entonces ya es más fácil de alguna forma salirnos de ese señalamiento, de ese entendimiento de las cosas, cómo empezamos a pensar fuera de la caja, cómo desarrollamos ideas que nos permitan generar ese tipo de resultados, ¿no? Como ven, esto es una propuesta, ya dependiendo de los contextos de los diferentes equipos de las empresas, de las industrias, se puede ir adaptando. Pero lo importante es que tengamos ese feedback constante de todos los involucrados para entonces decir, ¿sabes qué? Estamos o no alcanzándonos y que la conversación sea más rica, más allá de solamente esas situaciones cuando no están saliendo como nosotros la estamos planteando. Como resumen, y viendo ya este camino que dimos desde los antecedentes, la estructura, algunos ejemplos y estos errores comunes, me gustaría entonces pasar a como unos puntos de resumen. Los OKRs como tal son un sistema que permite generar alineación y compromiso. Y alineación y compromiso son palabras que al momento que las escuchamos, ya sea en una junta, en un inicio de un proyecto, dependiendo de los contextos, les podemos dar más o menos valor. Pero lo que buscamos con los OKRs es que sea muy tangible esa alineación, que sea muy tangible ese compromiso. Es una herramienta clave que nos permite generar eso. Como pudimos ver, hay algunos errores que nos alejan de eso, pero en la medida que los empezamos a corregir, procuraremos tener más esa alineación y compromiso. Esa estructura y los niveles con los que interactúa genera visibilidad y enfoque, ¿no? Y ese enfoque y esa visibilidad es algo que sin duda se vuelve clave al momento de que lo estamos realizando, porque ya no solo, o sea, es muy probable que nadie, o sea, que pocas personas o que sea difícil saber qué pasa todo en la organización en todo momento. Sin embargo, cuando empezamos a hacer este tipo de ejercicios, poco a poco se empieza a abrir el mapa, empezamos a entender las interacciones, podemos entender mejor cómo cada uno de ellos están interactuando y sobre todo qué es lo que necesitamos hacer diferente. Y por último, la parte de refinar y cuidar algunos de estos errores, pues podemos mejorar y asentar esos mejores OKRs, ¿no? No es que al principio lancemos un OKR que nos diga, ya, es el OKR perfecto. Yo me quiero esmerar en tener ese OKR perfecto. ¿Qué le falta? ¿Qué le funciona? ¿No? O sea, muchas veces se genera esa ansiedad de saber si ese OKR está a la altura de la idea que a veces tenemos respecto a esos OKRs, ¿no? Sin embargo, si empezamos a cuidar y refinar estos detalles sin desviarnos tanto en a lo mejor la complejidad que eso implica, poco a poco podremos empezar a cosechar esos beneficios que estamos buscando con los OKRs, ¿no? No va a ser un proceso de la noche a la mañana, pero en la medida que lo vayamos practicando, lo vayamos refinando, le demos la importancia, le demos el seguimiento a esta situación, eventualmente, poco a poco empezaremos a darnos cuenta que, mira, ya se empieza a ver mejor alineación.
o fue más claro ya entonces qué fue lo que necesitamos hacer para el próximo periodo, qué es donde nos falló, qué necesitamos hacer diferente, cómo mantenemos ese feedback en todos los niveles, más allá de tener esos huecos en la información y en el flujo, que sin duda pues merman mucho esa entrega de valor y sobre todo cómo operacionalizamos esa estrategia, ¿no? Al momento que le damos ese seguimiento. Esto, equipo, y gracias aquí por estar con nosotros en esta llamada, es lo que estamos buscando y es lo que queríamos mencionar para esta parte de los OKRs. Para la siguiente parte, si me permiten, y pedirles a todos los presentes, de nueva cuenta es un código de Menti en donde pueden volver a poner con el celular, es el mismo link que usamos en la parte de adjuntos. Nos interesaría mucho conocer su feedback. Ahora sí que esta parte del feedback van a poderla llenar a través de aquí en este momento en vivo. Si estamos viendo la grabación, no se preocupen, de igual manera cuando la estén realizando, la estén viendo, pueden ir llenando ahí el feedback. Este feedback nos ayuda mucho a poder entender qué tan efectivos están siendo estos temas, la dinámica o si hay algo que necesitemos mejorar. De igual manera, incluso al cierre de la sesión va a haber una breve encuesta que también nos va a permitir tener ese feedback. Entonces, su apoyo también para poder conseguir ese feedback que nos permita seguir manteniendo la calidad de este contenido que les estamos brindando, a su vez, cómo seguir mejorando y manteniéndonos en esos estándares, ¿no? Sin más, ahora sí que en esta parte agradecerles a todos por participar y de hecho recordarles también la parte muy importantísima, los adjuntos. Ahí van a poder encontrar las referencias que usamos para construir esta presentación. Hay 3 libros muy buenos que podemos tomar en cuenta y algunos links que también servirán de utilidad para poder encaminarnos a este mundo de los OKR. Sin más, agradecerles mucho por este espacio y Pau, creo que tenemos varias preguntas, así que sin más, si quieres, comenzamos con esta parte del Q&A para ver qué tenemos para esta sesión. Sí, tenemos un montón de preguntas. Qué interesante este tema de los OKRs. Muchísimas gracias, Ramón, por este espacio. Ya sabemos un poco, o por lo menos lo esencial que debemos saber para empezar a adoptar estos OKRs, este sistema de métricas, este sistema de medición, de seguimiento de procesos en nuestro día a día en el trabajo. Sin más, pues voy a iniciar esta sesión de preguntas. Vamos a regresarnos un poco en la presentación y nos piden que si podrías dar un ejemplo de los KPIs y de resultados clave para entender la diferencia. Ok, va. Sí, creo que me voy a regresar a la presentación justamente con uno de los ejemplos que estaban planteándose ahí y para que quede un poco más claro. Me voy a regresar, a ver, ya la podemos ver, según yo sí. Ok, me voy a regresar de nuevo aquí. Un punto importante, lo uno no está peleado con lo otro. Es más, las dos sirven para construir y entender los OKRs, ¿no? Pero ¿cuál es la diferencia o por qué? O sea, ¿por qué un KPI por sí solo no es un KR? Que es mucho de la idea que muchos se hacen cuando escuchamos esto. Un KR tiene que estar alineado con un objetivo y por ende decir qué es lo que queremos alcanzar. Si no tenemos claro qué es lo que queremos alcanzar, va a ser muy difícil decir, pues es que tienes que pegar a todo, vamos por todo, ¿no? Tenemos que tener muy claro primero ese objetivo. Y una vez que tenemos claro al menos qué es lo que queremos conseguir, más allá que tenga una métrica o no, o sea, que tenga claro, o sea, qué quieres conseguir cualitativamente o, en fin, sea muy sencillo decir, quiero lograr esto, ¿no? Okay. Una vez que ya tenemos ese objetivo, ahora sí, vamos a pasar a los resultados clave. Y los resultados clave se construyen a base de los KPIs, ¿no? Y esta es una situación y es un punto muy importante, porque estos KPIs que utilizamos normalmente, si no los alineamos a un objetivo, pues es difícil saber si funcionan como KRs, ¿no? ¿Qué lo hace ya un KR? Cuando está alineado con un objetivo que tiene una especificación en un tiempo. Y ahí los KPIs, sin duda, dependiendo del contexto o el tipo, los podemos empezar a medir mensualmente, semanalmente, trimestralmente, N. Pero eso nos va a permitir decir, ok, ese KPI ya no solo es un simple KPI, porque sabemos hacia dónde te está dirigido. Y ahí es cuando se vuelve un KR, más allá de solamente el KPI por sí solo. Es un ejemplo, por ejemplo, algunos de los que buscamos aquí formaron para tratar de dar un poco más de contexto, pero lo importante es tener muy claro, ok, si no tienes claro hacia dónde va ese KPI, entonces no es un KR.
Pero si tienes claro hacia dónde va y en qué periodo, entonces ese KPI deja de ser solamente KPI y se vuelve un KR. Y esta parte es súper importante porque muchas veces en el día a día se nos va, lo empezamos a seguir y sin duda ya nos es difícil decir, es que ya eso es un KR. A ver, pero ¿hacia qué está alineado? Ah, es que no sé. Ah, entonces no es un KR, solamente ese es el KPI. Si ya sabemos hacia dónde está alineado y qué queremos conseguir con eso, ya se vuelve un KR ese KPI, ¿no? Suena un poco confuso, pero al menos es de los puntos y algunos de los ejemplos que queríamos ver. Igual, si queremos regresar a la grabación para entrar de lleno a alguno de ellos o ver cómo se hace ese símil en el contexto particular de quien nos pregunta, podemos hacerlo eventualmente después. Vale, tenemos una más y dice, nos piden que repitas qué características se necesitan para que se tome en cuenta un KPI dentro de un OKR. Ok, bueno, ya ahorita lo empecé un poco a comentar, pero sí es importante tener en mente que los KPIs los podemos diferenciar de dos tipos. Y me voy a regresar de nuevo a la slide, que creo que va a ser bastante claro. Vamos a tener, recuerden, vamos a tener dos tipos de KPIs. Vamos a tener KPIs que son lagging y vamos a tener KPIs que son leading, ¿no? Y pensando en esto, aquí es como que la clave fundamental. Si son fáciles de medir, pero son muy difíciles de cambiar, esos son resultados, son outputs. Entonces ahí tenemos esos KPIs que son básicamente los que normalmente se le da el seguimiento. Ahora, para llegar a ese resultado, a ese KPI, tenemos que hacer N número de cosas anteriormente. Y ese N número de cosas ahí es donde entran los indicadores o KPIs leading, que son básicamente todos esos KPIs que son más tal vez operativos y que es muy dinámico y muchas veces difícil de medir. Es más, incluso hasta puede sonar en algunos contextos, ¿cómo me pides que empiece a medir eso? No sé, por ejemplo, decide, ¿cómo quieres que empiece a medir el tiempo que me estoy tardando en hacer las cosas? ¿En qué va a ser eso diferente? ¿No? O sea, es una conversación y un challenge que a veces sucede mucho, pero ahí la conversación es, ok, yo te estoy pidiendo medir esta cantidad de tiempo. ¿Cómo ves que está relacionado con este KPI? Con a lo mejor la venta, con el gasto y demás. Pues sí, tal vez un poco o no, no me queda claro. Ok, ¿qué otro indicador crees que está más relacionado? Pues este. Ok, utilicemos ese. ¿Cómo empezamos a medir ese indicador? Y una vez que tenemos claro eso, entonces decir, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Qué necesitamos hacer diferente? Y ahí empieza una conversación reflexiva muy interesante para entonces decidir qué es lo que vamos a empezar a medir y cómo se va dando ese proceso, ¿no? Parte importante aquí son estas dos características. Si es algo que no podemos medir, pero no lo podemos cambiar tan fácil, entonces tenemos que regresarnos un paso atrás para empezar a entender qué es lo que sí podemos empezar a atacar, a medir, que eventualmente nos llevará a lo anterior, ¿no? Y con esto, poco a poco, asegurarnos que esos KPIs ya no solo sean, como les dije anteriormente, que no solo sean por sí solos KPI, sino qué quieres alcanzar con ellos, perfecto, ya se vuelve un KR como tal, lo podemos empezar a guiar, solo que es como una conversación por partes. Si nos saltamos pasos, es muy fácil que nos confundamos o que no quede claro, pero mantengamos ese orden en cómo vamos organizando cada una de las partes. Bueno, también nos preguntan en qué momento, refiriéndose a un evento particular, se hace seguimiento a los OKRs. Perfecto. Sí, sin duda mencionamos ahorita la parte del QBR, ¿no? Pero, por ejemplo, yo en la práctica llegué a llevar equipos que me hacían una revisión semanal. Es decir, cada viernes sacaban los indicadores a esa fecha y empezaban a entender y decir, ok, respecto a este objetivo y estos KRs, ¿cómo vamos? ¿No? ¿Qué nos está faltando? ¿Qué necesitamos hacer? ¿Qué está sucediendo? O si vamos muy bien, ¿qué estamos haciendo muy bien? ¿Qué necesitamos reforzar? ¿Qué es lo que nos está generando eso? Esos tiempos van dependiendo tanto del nivel del equipo, si es a lo mejor un equipo más operativo, o si vemos una unidad de negocio que ya involucra varios equipos. Probablemente ya cuando hablamos de un escalamiento es difícil decir, todos los viernes me tienen que entregar estos resultados. No, a ver, pensemos cómo podemos encontrar un momento clave en donde si sacamos esa revisión, ese corte trimestral, mensual, etcétera, nos permita tener la información clara para decir, nos estamos acercando o no nos estamos acercando a eso. Y con eso decidir qué momento es el más idóneo. Va a depender mucho del contexto y sobre todo de la naturaleza de KPIs. No es lo mismo empezar a medir, por ejemplo,
Un sitio web, el número de visitas diarias que estamos viendo a través de Google Analytics, por decir un ejemplo, ¿sabes qué? Vamos a medir el tiempo promedio de entrega en logística del mes de febrero. Entonces, cada uno va a tener sus complejidades. Entonces, ahí la recomendación es que encontremos el momento que nos permita conseguir la información y que al hacerlo visible a todos genere estas conversaciones de ajuste entre todos. Bueno, Ramón, y también nos hacen aquí un cuestionamiento, porque pues en los anteriores slides en la presentación nos mostrabas KRs por área. Quieren saber si pueden existir OKRs transversales, es decir, que sean el mismo OKR que sea compartido por diferentes áreas. Correcto, sí, y es una muy buena pregunta, porque aquí ya la conversación ya no solamente es dentro de mi área. Supongamos, Pau y tú, que somos áreas diferentes, tenemos OKRs distintos, ¿no? No, a ver, pero si tenemos una dependencia, tenemos que encontrar ese punto en común, ¿no? Más allá de que tengamos objetivos particulares que queramos alcanzar, que sean muy específicos de lo que queramos alcanzar, cuando nos demos cuenta, y que es una conversación que eventualmente sale, hay una interdependencia implícita, ya sea de una área más que otra, pero siempre vamos a tener una dependencia de algún lado. Por ende, si es un objetivo, un KR muy importante, sí es relevante tener esa conversación con esa otra área para asegurarnos de, oye, necesitamos o necesito alcanzar esto. Para eso necesito tu apoyo en esto. ¿Cómo podemos asegurarnos de que esto va saliendo? ¿Cómo manejamos algunos acuerdos, unos niveles de servicio, dependiendo de la naturaleza? Y con eso decir, tenemos OKRs transversales, que aquí es importante y que es algo que normalmente pasa. Pensamos que a veces los OKRs se utilizan, o sea, está mal pensar que los OKRs son una medida de desempeño. El OKR es una herramienta que reta tanto al equipo como a los equipos a alcanzar esas metas. Se construye a partir de planes anuales, de una imagen a alto nivel, de una visión de lo que queremos alcanzar en el largo plazo o en el mediano, y que al momento de trasladarla ya en la ejecución, empezamos a entender qué significa eso. Y sin duda es importante tener estos OKRs transversales para que entonces podamos decir, lo vamos a lograr, no lo estamos logrando, y que tengamos una proactividad más allá de, ¿sabes qué? No estamos alcanzando esto, necesitamos hacer algo ya. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Adelantémonos a eso. Entonces sí, pueden existir esos OKRs transversales y es importante que existan. Correcto. ¿Y perdóname, qué recomendaciones darías para alinear esos OKRs a lo largo de diferentes niveles y áreas de la organización y romper la idea de que los OKRs deben solo cascadearse? ¿Cómo impulsamos los OKRs como un marco para impulsar la transformación más que un CMO, un mecanismo de control y seguimiento de proyectos? Interesante pregunta. Y creo que aquí es parte importante de luego las confusiones que hay. ¿Por qué? Cuando hablamos de un OKR y hablamos de ese cascadeo, partimos de, o sea, desde un alto nivel y al momento que se empieza a llevar a los diferentes equipos, es una dirección mucho de, esto es lo que tienes que hacer, hazlo. Cuando en realidad los OKRs lo importante es generar conversación, porque no, como dije, no todos vemos todo lo que pasa en la empresa. Entonces, cuando empezamos a tener estas conversaciones, incluso de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, empezamos a entender mejor dónde no hay alineación. Y es una conversación que a veces yo la he visto con los equipos. No la notan porque los equipos están muy metidos en yo tengo que alcanzar esto, yo tengo que sacar este proyecto. Y sin duda, verlo como un mecanismo de control parte también de la idea de cómo es que o sea, no es tan claro el objetivo. O sea, casi es como tenemos que alcanzar sí o sí este objetivo. Y sí, hay objetivos muy retadores y que incluso, como los mencionaba, nos retan a lo imposible. Y sin duda eso nos causa mucho estrés o nos causa mucha ansiedad. ¿Cómo invertir esa conversación implica mucho ok, no quiero alcanzar eso, pero ¿cómo puedo irme un paso atrás? ¿Cómo puedo irme a entender poco a poco qué es lo que puedo ir viendo hacia qué se me acerca? Que muchas veces eso es lo que se omite cuando se ve desde esa manera, que es, ok, tienes que alcanzar esto, sí, pero pues todo lo que hay detrás lo conocemos, tenemos claro que nos está llevando a eso, y ahí es donde nos encontramos, tal vez que haya que tener una conversación de el mejor KR para alcanzar esto es este. ¿O sabes qué? Tu KR, cuando ya lo empiezo a trasladar a un equipo más abajo, yo lo voy a empezar a medir así. Y así al menos es una hipótesis. Yo puedo decir que si empiezo a pegar en este KPI, eventualmente me daré eso.
Si en la práctica me doy cuenta que hay dependencias, cosas que no estoy haciendo, bueno, ahí lo saldrá. Pero es importante tener esas conversaciones y muchas veces eso pasa porque estamos obviando o omitiendo información valiosa desde abajo que es importantísima este proceso y asumimos tal vez que ya todos tienen claro esa alineación, cuando en la práctica surgen esas conversaciones de, es que se tiene que hacer, ¿pero por qué? Porque se tiene que hacer así, ¿no? Entonces ahí es donde entran los OKRs como un aliado a todo esto. Bueno, y bueno, en tu discurso se escucha muy fácil, ¿no? Esa diferencia entre los KPIs y los OKRs, ¿no? Pero en la práctica siento que hay que hilar muy fino, ¿no? Para saber esencialmente qué es cada cosa y diferenciarla en ese ejercicio de cada proceso. Pero entonces, por favor, queremos que nos des una recomendación de cuándo usar OKRs y cuándo medir solo por KPI. Ok, es interesante, ¿no? Porque nunca vamos a dejar de medir por KPI. Creo que ese es un punto fundamental. De alguna forma, siempre vamos a estar viendo algún KPI de algún tipo. Siempre van a existir. O sea, eso creo que, por eso les decía, no está peleado una cosa con la otra. Siempre va a haber KPIs. Ahora, el OKR justamente lo que nos va a permitir es tener una conversación más abierta del KPI, porque el KPI por sí solo es blanco y negro, casi, casi, incluso pensando en un estado de resultados o algún otro tipo de KPI. ¿Llegaste o no llegaste al objetivo? Tal cual. No, no hay más conversación sobre eso. Sin embargo, cuando empezamos a entender el OKR como un sistema donde nos permita decir mejor qué queremos alcanzar, cómo sabremos que estamos en lo correcto, qué KPIs nos van a empezar a ayudar a entender eso, la conversación se vuelve diferente. Ya no es blanco y negro. De hecho, ya es más rica esa conversación pensando a cómo vamos, qué apoyo necesitamos, qué bien lo estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo tan bien, más allá de un juicio muy cerrado, ¿no? Y entonces, no es que haya un momento para usar a otro, o sea, KPIs van a seguir existiendo, de hecho, pues son parte fundamental de la operación de cualquier empresa y de cualquier área. Los KRs, la única diferencia, como lo comentaba, es que nos van a permitir tener una mayor alineación en el enfoque y la conversación ya no va a ser blanco y negro, que eso también implica cambiar mucho ese mindset. Ya no es solamente decir está bien o está mal, es qué hay detrás de eso, cómo lo alineamos. Y muchas veces ese cambio de mindset es la diferencia a que el KPI se convierta en KR también. O sea, no puede existir un KR sin un KPI. Son diferentes, pero no podría existir sin el KPI. Pues, o sea, sí puede existir porque bien mencionaba que hay hitos. O sea, si tú tienes una lista de proyectos y tú sabes que tienes al terminar esta fase de este proyecto, se vuelve un resultado clave. Pero hay otros que dependiendo del nivel de exigencia del acuerdo, necesitan un KPI, ¿no? O sea, no puede, o sea, sí, es más, si los dejamos el KR solo sin un KPI, es ambiguo. Y algo claro cuando estamos haciendo estos ejercicios es, si no lo entiende el equipo, si no lo entiende el líder, si no lo entiende quien está facilitando el ejercicio, quien sea, no es claro y hay algo de ambigüedad, híjole, creo que hay algo que tengamos que ahí que refinar. Y puede ser que falte un KPI. Y ahí empieza esa conversación. Bueno, mira, aquí la audiencia está interesada en saber si se pueden aplicar los OKRs a procesos de gestión de talento, específicamente en las evaluaciones de performance de los colaboradores. ¿Es recomendable enlazar los OKRs con esta evaluación de performance? Es una pregunta interesante. Yo diría aquí que bien comenta mucho la teoría que separemos la evaluación de desempeño de los OKRs un poco. ¿Por qué? Porque la evaluación de desempeño, dependiendo del proceso, porque eventualmente ya sea de manera anual o hay incluso empresas que ya empiezan a migrar a un proceso ya más trimestral, o sea, más constante de empezar a ver cómo estamos alcanzando. No necesariamente quiere decir que ya esos, o sea, como tal, si te planteaste o la evaluación anual pensando en que a partir de esa evaluación anual vas a tener ya sea una promoción, vas a tener un ascenso, o sea, como ligarlos a ese tipo de cosas, el riesgo, y que de hecho es algo que es muy claro, que se queden cortos, porque los OKRs lo importante es que te salgan fuera de la caja, o sea, que nos rompamos, o sea, decir, vamos a plantear esa hipótesis para que lleguemos a ese objetivo. Si eventualmente nos ayuda a alcanzar este otro, que es la parte de nuestra evaluación de desempeño, perfecto, ¿no? O sea, creo que qué buena manera de verlo, pero que tengamos muy claro cómo es que uno tiene que ver con el otro es importante, porque sin duda al momento que estamos haciendo estos ejercicios,
la creatividad, la exposición al riesgo y un poco las ideas que pueden salir se vuelven más difíciles, más pensando, por ejemplo, un OKR transversal, ya que cada área va a tener diferentes líneas de su evaluación de desempeño. Va a ser, o sea, si partimos de ese sentido, va a ser más difícil tener una alineación transversal, porque entonces va a ser decir, no, pues yo necesito alcanzar esto, no, pues yo tengo que alcanzar esto, no, pues entonces no, no, pues entonces no. Entonces, ¿cómo mantenemos una conversación más congruente y colaborativa? Cuidando que estos OKRs sí nos van a evitar, o sea, recordemos que los KPIs lagging, que son los resultados que podemos medir, son producto de todo lo que hacemos previo. Y tomemos en cuenta que esos OKRs sin duda van a ser más claros si tomamos toda la información previa y cómo está alineada. Porque eventualmente, si no alcanzamos, o sea, es como una cadena, si no alcanzamos esos objetivos de desempeño, es por ende porque no estaba alineado algo. Y eso no estaba alineado tiene que ver con una parte en la estrategia. Y entonces ahí nos regresamos. O sea, no es que tengan que usarse para eso. Y no, o sea, por eso es que es muy claro John Doerr y varios autores de los OKRs no se usan para medir el desempeño. Es una herramienta que eventualmente nos permitirá alcanzar esos objetivos, ¿no? Pero van totalmente aparte cada uno de ellos. Bueno, y la siguiente pregunta está buena. Está buena, está buena. Dice, ¿cómo convencer a un C-Level para que implemente OKRs en su organización? Una pregunta muy challenge, sí, sin duda, porque la narrativa, empecemos por la narrativa, ¿no? Más allá de decir, es que es lo de moda, es lo que tenemos que hacer, es lo que todo el mundo está haciendo, porque ese podría ser el gancho, pero el C-Level te va a ver con la cara y eso a mí qué. No, no me Y sirve, más si no, no lo y vamos a más hacer. si es de la vieja escuela, ¿no? Más Correcto, difícil. sí, Ese y no tipo va a de haber, cosas no nos o sea, va, sorprenden. correcto, sí, literal, así, con la mano en la cintura y no sabes qué necesitas de mí, ya no me andes perdiendo el tiempo, no quiero ver eso, ¿no? Ahora, ese sería como si digamos, no, pues es que todo, ok, ¿cómo abordar esta conversación? Es importante ver qué beneficios alinea, o sea, eventualmente hay puntos, o sea, clave de estos son los puntos de dolor, ¿no? Y los puntos de dolor van desde a nivel incluso C-level. ¿Sabes qué? Se está apoyando una parte de la iniciativa, de la estrategia que no me hace sentido. Y la conversación es, ¿qué hacemos para que sí haga sentido? ¿Qué le falta? ¿Qué podemos hacer? No, pues le falta tal, 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 tal. Ah, ok. ¿Cómo eso se vería? Okay. ¿Hacia dónde va dirigido? Pues yo creo que va dirigido a eso. O sea, ok, y eso te queda claro a ti. Sí, muy bien. ¿Cómo lo empezamos a bajar con todo el equipo? No, pues es que ellos lo tienen que saber. A ver, vamos yendo por partes. Tú tienes muy claro esto. ¿Qué necesitamos hacer a este nivel? No, pues este nivel me tienen que decir qué tienen que hacer ellos. Fine, vas con esas otras personas. Esto es lo que tienen que hacer. Entonces, el beneficio no es tanto, o bueno, el challenge no es decirlo directamente, hay que hacerlos porque hay que hacerlos, porque sin duda va a haber esa resistencia a adoptarlos. La importancia de empezarlo a tocar este tema es decir, ¿qué puntos de dolor hay? Y ser congruentes. Hay cosas que no hacen sentido. Perfecto. ¿Qué hacemos para que hagan sentido? ¿Cómo lo empezamos a bajar entre todos? ¿Dónde está habiendo huecos? Entonces, los beneficios de los OKR ya no solamente es una situación top-down, que ese es también un cambio de mindset. Es más entender qué hay detrás de todo eso, que muchas veces o no hay tiempo o no es importante o pareciera no importante, pero pensando en poco esa narrativa, ya no se vuelve solamente, pues está de moda y hay que hacerlo, sino qué es lo que podemos ganar, qué no estamos viendo, qué vamos a alcanzar, cómo alineamos a esa otra área que nunca nos hace caso, por ejemplo. O sea, siempre va a haber algún tipo de conversación y algún punto de dolor. Y lo importante es que sea congruente, porque si pues yo solo lo veo, pero la otra persona no lo ve, pues va a ser incluso más difícil. Entonces, ahí es importante empezar a hacer ese terreno común para poco a poco empezar a entender y qué significa los OKRs y qué va a cambiar, porque también implica ese cambio y ese cambio pues puede ser muy incómodo, pero al menos poco a poco va a generar esa conversación. No va a ser fácil, no va a ser de una sola sesión y sin duda va a ser como un proceso que, digamos, o sea, es como una promesa de te prometo que va a funcionar, porque eventualmente tú haces este proceso para luego darle ese seguimiento. ¿Y cómo te vas a empezar a dar cuenta que funciona? Con estos beneficios. Vamos a empezar a ver dónde está doliendo, qué es lo que está pasando. Enriquecer la conversación, ya no volverla blanco y negro.
¿no? Entonces, son puntos donde podemos ir empezando a atacar esa conversación. No es fácil, no va a ser una conversación sencilla, dependiendo obviamente del tipo de C-level, obviamente, pero podemos alcanzar y empezar a generar la cosquilla, ¿no? Entonces, por ahí podemos empezar a atacar ese punto. Bueno, ya se nos está agotando el tiempo. Vamos a tratar de responder todas las preguntas. La siguiente está encaminada a las metodologías ágiles y es que nos preguntan si para estas metodologías y equipos que recién las están implementando, pero que además la compañía está con un foco encima de ese desarrollo de esas metodologías, ¿qué OKR son recomendables o los más comunes para usar? Ok, digo, ahí depende mucho de los contextos, pero sin duda hay una necesidad muy grande de empezar a entender y empezar a desarrollar este tipo de equipos, ¿no? Y sin duda los OKRs, y aquí es importante porque nos podemos dejar guiar fácilmente por cuántos números, o sea, N número de equipos transformados. En fin, son de algunos de los que he empezado, de los que llegué a escuchar incluso en la práctica. No perdamos de vista qué es lo que quieres lograr con esos equipos. Es decir, queremos mejorar el porcentaje en ventas, queremos alcanzar el time to market, queremos reducir los costos, queremos mejorar las eficiencias. Entonces, los OKRs, pensando en estos marcos de trabajo ágil, no están peleados del negocio, o sea, tienen que estar muy embebidos con el negocio, porque si no, podemos empezar a tener una desalineación fuerte, porque puedes tener N números de equipos transformados que están entregando, esta es su tasa de entrega y demás, pero al momento que estás viendo la conversación, porque no la puedes zafar, o sea, va a haber una conversación de blanco y negro, no están dando resultados. ¿Qué están haciendo? No están haciendo suficiente. Y hay una confusión al respecto. Sin embargo, sí es importante tener muy claro hacia dónde, qué es lo que están alineados y sobre todo generar esa alineación con esos equipos, porque si no, pues ellos van a ir por un lado, pero la realidad va a ir por otro. Entonces, siempre tienen que ir muy embebidos con esos OKRs de negocio, no solamente con la parte ágil. Bueno, y seguimos hablando un poco de las metodologías ágiles y la adopción de los OKRs. Nos preguntan si organizaciones más tradicionales que no están acostumbradas a implementar metodologías ágiles pueden adoptar o implementar OKRs. Sin duda, no están peleados, no es como un requisito, tienes que tener un marco de trabajo ágil, tienes que tener equipos Scrum, tienes que tener equipos Kanban. O sea, no es como un impedimento a ello, al contrario. De hecho, con la medida que podamos empezar a hacer OKRs, por ejemplo, incluso en compañías tal vez un poco más tradicionales, la conversación va a llevar tal vez a esos marcos de trabajo ágil. Pero lo importante es que el beneficio sea la alineación de todo, ¿no? Y que eso podemos empezarlo a practicar, lo podemos ir generando. Entonces, no es necesario tener un marco de trabajo ágil, equipos en estas metodologías para decir, hasta que tenga eso puedo tener cargos. No, o sea, podemos empezar a practicar. Lo importante es definir los periodos y empezar a entender dónde estamos y empezar a tener esas conversaciones, que sin duda eso es lo más rico de todo el proceso. Ok, tenemos las últimas dos preguntas. Eh, la siguiente es, ¿quieren saber si se puede extender los OKRs a proveedores externos? Eso es bastante, eso digamos que le agrega un poco más de complejidad, pero es importante tener muy en cuenta sí la independencia que pueda existir, sobre todo si dependemos mucho de esos proveedores. Digo, dependerá mucho el contexto, ¿no? Sin embargo, al momento que estamos generando una relación contractual con ellos, estamos definiendo las expectativas, al tener esos OKRs, al menos muy claros, permite que al menos en la conversación, cuando tengamos ese proveedor externo, el proveedor tenga muy claro hacia dónde tenemos que trabajar y por qué es importante alcanzar eso, ¿no? Más allá de estar dando a lo mejor información más sensible que tal vez no podamos estar compartiendo con él. No necesariamente armar, o sea, quiero distinguir, no es armar un OKR con el proveedor, ¿no? O sea, nosotros tener muy claro los OKRs, lo que queremos conseguir, para que ya con eso, cuando queramos entonces integrar a ese proveedor, sea más fácil definir qué es lo que espero de ti, cuál es ese nivel de servicio, qué es lo que vamos a alcanzar. Y entonces así va a ser más clara la conversación y podemos garantizar una mejor entrega de servicio al proveedor. Excelente. Bueno, y ya estamos cerca del cierre. La última pregunta que nos hacen es, ¿cuál es el perfil que debe sponsorear ese modelo incluso frente al SEO? Ok, pensando como
o sea, si me puedes repetir nada más la pregunta, nada más ahí para no ¿Qué verlo. figura o qué perfil es el responsable de sponsorear el modelo de OKRs incluso frente al CEO? O sea, como Ok, ok, vender ya. la adopción del OKR. Ok, digo, esto lo digo más desde la práctica, que en algún momento yo cuando lo llegué a ver, por ejemplo, un área de planeación estratégica que es quien es como quien vela sobre todo de cuál es esa estrategia a nivel anual, a 5 años, a 10 años, se vuelve un eje importante a impulsar esta parte de los OKRs, ¿no? Entonces, eso es como yo lo he visto en la práctica, ¿no? Pero no está limitado solamente a esa área. Lo importante es que o sea, los mismos OKRs, lo bello, y sonará romántico, pero lo interesante es que si es claro, si es transparente y es transversal y esa línea, no importando la unidad de negocio y sobre todo en el contexto de la industria que se refiere, eh, se va a poder permear y se va a poder llevar a cabo, ¿no? Incluso ya sea por imitación, ya sea por los beneficios. O sea, yo en la práctica lo he visto con planeación estratégica, pero no necesariamente es como la única área que va de la mano. O sea, es un aliado importante ya cuando estamos realizando estos ejercicios, porque al final planeación estratégica lo que quiere es ir mapeando de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba cómo vamos. Entonces va a llevar ese control y ese seguimiento. Sin embargo, los equipos necesitan tener también ese control y ese seguimiento. Entonces, cualquier área y cualquier punto de control es así que lo importante. Sin embargo, o sea, que se propague y que poco a poco se vaya dando eso, incluso a un nivel de SEO, es no importando el área. Sin embargo, que se dé el seguimiento y que se propague es lo importante. Sí, alguien nos comenta para complementar tu respuesta que muchas veces recibimos información al proveedor, pero no vemos la otra cara y es que ellos se involucren y sepan qué queremos lograr. Bueno, ahí un poco lo que mencionábamos, si no tenemos claro qué queremos hacer y empezamos a meter a más personas en la fiesta, va a ser muy complicado decir si estamos alcanzando eso o no. Y ya cuando estemos a la hora de ver los resultados y no los estamos alcanzando, es un proceso, o sea, es más, viene más el proceso de señalar culpables, de decir, no, esto lo pudimos haber evitado un poco anteriormente. Entonces sí, sin duda es parte clave. Vale, bueno, y ya lo último que nos preguntan es si vamos a compartir la presentación. Claro que sí, nosotros tenemos sus datos. Una vez terminada la sesión, van a recibir un email donde van a encontrar la presentación y los que están interesados en dejar su feedback, porque también me están preguntando que si podemos compartir de nuevo el código QR, lo que pasa es que estamos con el tiempo muy cortito, lo van a encontrar también en esa presentación. Entonces, una vez les enviemos el material, ustedes podrán dejar su feedback en cualquier momento que el QR va a seguir activo. Ramón, muchas gracias una vez más por compartir con nosotros este espacio, como siempre, tu conocimiento valiosísimo para toda la audiencia, para todos nosotros. Sabemos que vamos a contar contigo en próximas sesiones. Esperamos contar con esta maravillosa audiencia que siempre nos acompaña en estos Meetups Agile. Y bueno, recibirán noticias de nosotros próximamente con la programación de una nueva sesión con un tema muy interesante. Muchas gracias a todos. Buenas noches, Ramón. Buenas noches. Nos vemos en otra sesión de Meetups Agile. Let's start. Gracias, muy buenas noches a todos, hasta luego. Bye, bye.